Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las generalidades del sistema nervioso, pues como base casi que anatómica para todos los temas que vamos a ver posteriormente en esto, pues en esto que es la neuroanatomía, ¿cierto? Bueno, uno al principio, cuando empezamos a hablar del sistema nervioso, tenemos que dividirlo en dos grandes grupos. El primer grupo, pues, va a ser el sistema nervioso en su división anatómica. Es decir, en la división en la que separamos el sistema nervioso en dos partes, un sistema nervioso central que está constituido pues, por el encéfalo, por el cerebro y la médula espinal. Adicionalmente tenemos un sistema nervioso periférico que es el encargado en cierta medida de transmitir y de llevar hacia la periferia, es decir, hacia y desde la periferia, los distintos estímulos que el encéfalo, que el sistema nervioso central debe recibir y debe transmitir posteriormente. Es decir, nosotros tenemos nuestra médula espinal, que es esta. Esta médula espinal nos va a generar una serie de raíces nerviosas, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí está mi médula espinal, voy a dibujar solamente uno de los segmentos de esta médula. Nosotros vamos a tener una estructura, puede ser un músculo, puede ser un órgano, en este sentido estoy dibujando un músculo, que no parezca mucho un músculo, pero digamos que sí digamos que es un músculo, pues. Entonces, este músculo nos va a generar como tal, o va a estar conectado por una serie de neuronas, ¿cierto? Estas neuronas van a llevar la información desde la periferia, la información aferente, es decir, dolor, eh, temperatura, información propioceptiva, a través de uno de los dos ramos del sistema nervioso periférico, que es el nervio, en este caso es la raíz dorsal, ¿cierto? La raíz posterior de mi médula espinal. Adicionalmente, este sistema nervioso se va a ir, o sea, el sistema nervioso central va a transmitir el estímulo desde la raíz anterior hacia mi efector, es decir, hacia mi músculo como tal. Entonces, tenemos aquí una categoría bastante interesante. Al principio tenemos, pues decimos, el sistema nervioso central está constituido, el sistema nervioso central sí está constituido por el encéfalo, que el encéfalo pues está subdividido en distintas partes, ya la vamos a ver, y la médula espinal. La médula espinal, a diferencia de las vértebras, pues tiene 8 segmentos que son cervicales, o tiene 12 segmentos que son torácicos, 12, tiene 5 segmentos lumbares, tiene 5 segmentos sacros 5, y tiene un segmento coccígeo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué aparecen 8 segmentos cervicales, viendo que son 7 vértebras? Pues es una de las, digamos, una de las anécdotas que tiene la anatomía. Pero tomemos como que hay 8 segmentos cervicales, y esto es bastante importante desde el punto de vista anatómico, porque vamos a ver posteriormente que los diferentes segmentos, van a salir por encima de su vértebra correspondiente hasta C8. De C8 para abajo empezamos a tener de que las raíces espinales o los nervios raquídeos empiezan a salir por debajo de su respectiva vértebra, es decir, desde C8 sale por debajo de C7, T1 sale debajo de T1, y y por encima, es decir, C7 saldrá por encima de la vértebra de C7, C6 saldrá por encima de la vértebra de C6. Entonces, es una relación bastante particular que nosotros tenemos que tener en cuenta de aquí en adelante, ¿cierto? Bueno, esto como la referencia, como la organización anatómica del sistema nervioso. Entonces, tenemos un sistema nervioso
central dividido o conformado más bien por el encéfalo y por la médula espinal, y tenemos un sistema nervioso periférico que a la vez está constituido por los nervios raquídeos, nervios espinales, y estos nervios espinales a la vez van a estar formados por dos raíces, ¿cierto? Una raíz nerviosa anterior que se encarga de llevarme la eferencia, es decir, los estímulos desde el sistema nervioso central hasta la aferencia, hasta el músculo efector o hasta el órgano efector, y una raíz posterior que se encarga de traerme desde la periferia hasta el centro para las diferentes funciones que pueda tener el sistema nervioso en este punto. Tenemos entonces esta primera división, que es el sistema nervioso, división anatómica, y tenemos también una división o una calificación que puede ser fisiológica. Esta división fisiológica o caracterización fisiológica va a estar dada por la división del sistema nervioso autónomo. O sea, empezamos a hablar aquí de sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Sistema nervioso somático es todo ese sistema nervioso que nosotros podemos controlar. Es decir, cuando hablamos del movimiento de un músculo, en cierta medida la respiración, porque uno la respiración hasta cierta parte la puede controlar, estamos hablando de sistema nervioso somático. Es decir, yo estar aquí hablando, estoy generando una función de mi sistema nervioso somático. Ahora bien, lo que nosotros no podemos controlar va a ser el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es esa parte del sistema nervioso que me va a permitir realizar ciertas funciones orgánicas que yo no controlo. Por ejemplo, el latido de mi corazón, la dilatación de mis pulmones, la broncodilatación o broncoconstricción de mis bronquios, la función del vaso, la función del hígado, la excreción de las glándulas exocrinas. Todas estas funciones, y endocrinas también, todas estas funciones son mediadas por el sistema nervioso simpático, ¿cierto? Sistema nervioso simpático, autónomo más bien, está conformado por dos partes. Un sistema nervioso que lo podemos llamar como sistema nervioso simpático. Que el sistema nervioso simpático es el que está conformado, el que ustedes ven acá, de T1 hasta L2. Y da la característica de que el sistema nervioso simpático es, hay varias conformaciones, por decirlo así. Nosotros siempre vamos a tener en el sistema nervioso simpático o en el sistema nervioso autónomo dos neuronas, ¿cierto? Una neurona presináptica, ¿cierto?, que llega hasta un ganglio, que es el ganglio autónomo o simpático, parasimpático más bien, y una segunda neurona que es la que va a viajar desde dicho sistema, desde la sinapsis que se da en este sistema hasta los distintos órganos. Ya vamos a ver un poquito qué es eso de sinapsis. Sin embargo, podemos entender este concepto de esta manera, ¿cierto? Tenemos dos neuronas, una que viaja desde la periferia hasta mi ganglio, y tenemos la neurona que va desde el ganglio hasta mis órganos, en donde se va a generar esa acción. Entonces, esta neurona se va a llamar neurona presináptica y esta neurona se va a llamar neurona postsináptica. Listo. ¿De dónde nace la neurona presináptica? Nace de este segmento, en el simpático por lo menos. El sistema nervioso simpático nace desde T1 a L2, es decir, toda mi zona toracolumbar de la médula espinal. Y ella se va a caracterizar por tener una neurona presináptica muy larga que va a ir hacia el ganglio, se va a caracterizar por tener una neurona presináptica corta, que va hasta el ganglio simpático, y del ganglio simpático ya va a ir a dirigirse la neurona postsináptica hasta mi órgano. Entonces, primera diferencia, el sistema nervioso simpático está constituido por una neurona presináptica corta y una postsináptica larga,
¿cierto? Posteriormente vamos a ver cuáles van a ser las acciones que tengan este sistema nervioso. Sin embargo, lo que nosotros vamos a tener en este punto también, es decir, acá, es una conformación de, pues una serie de nervios que nacen, una serie de nervios que nacen de esta zona y van a ir hacia el ganglio. Y vamos a tener tres categorías bastante importantes, que son los nervios esplécnicos, que son estos. Entonces, de T5 hasta T9 vamos a tener el esplécnico mayor, ¿cierto? Esplécnico mayor. Este de acá, que es T10 y T11, es el esplécnico medio. Esplécnico medio. Y lo que es L1 y L2 pues van a formar el esplécnico inferior. Este es esplécnico mayor, también se puede llamar esplécnico medio, esplécnico inferior. Así los podemos dividir anatómicamente. Ahora bien, cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, lo que nosotros vamos a tener en este punto es que los somas van a estar en unos núcleos que están ubicados en este punto, que es mi tallo encefálico, y en el sacro. Estaba acá. Sistema nervioso parasimpático, véalo aquí. Este sistema nervioso parasimpático, si ustedes lo ven, tiene unas neuronas presinápticas mucho más largas que el sistema nervioso simpático. Ellas van a estar solamente en el tallo encefálico y en la zona sacra. ¿Listo? Ahí es la única parte donde las vamos a encontrar. El nervio presináptico va a ir hasta los ganglios que están ubicados en los distintos órganos. Por lo tanto, el sistema nervioso parasimpático se categoriza, a diferencia del simpático, como un sistema como que la neurona presináptica es una neurona larga, que va a hacer sinapsis en un ganglio que se encuentra alejado, y por lo tanto la neurona o la neurona posináptica va a ser más corta. Entonces ahí tenemos una primera vista anatómica de lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Recuerden, tenemos dos divisiones grandes, una que es anatómica y otra que es fisiológica. La anatómica me divide sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, nervios de la, pues, los nervios de la raíz dorsal o los nervios raquídeos más bien, van a estar conformados por unos nervios dorsales que van a llevar la aferencia, unos nervios ventrales que van a traer la aferencia desde el centro del cuerpo, desde mi sistema nervioso central hasta mi efector. Y el sistema nervioso fisiológico, que está conformado por sistema nervioso somático, que funciona realmente muy parecido a este, y el sistema nervioso autónomo, que el sistema nervioso autónomo está dividido en simpático, motora presináptica larga, llega simpático, motora presináptica corta, que llega al ganglio simpático a través de unos conductos que se llaman conductos blancos y conductos grises, eso lo vamos a ver después. Sin embargo, neurona presináptica corta, neurona posináptica larga, sistema nervioso parasimpático, neurona presináptica larga, neurona posináptica corta. ¿Listo? Cuando hablamos pues del cerebro como tal, del sistema nervioso central, pues uno siempre tiende a decir, bueno, el encéfalo. Pero el encéfalo está constituido por varias partes como tal. Aquí pues lo que podemos ver, y siempre nos vamos a meter más en este cuento, es el hemisferio. Por ejemplo, esto es un hemisferio cerebral, que es donde se generan, en la corteza cerebral, donde se generan todas las interconexiones. Esto es un cuerpo calloso o comisura que está conformada por un pie, una rodilla del cuerpo calloso, y el esplécneo del cuerpo calloso, bueno, más bien la rodilla y el esplécneo del cuerpo calloso. Esta es la rodilla, este es el esplécneo. El diencéfalo, que es todo lo que tenga que ver con el tálamo, el cerebelo, esto que vemos aquí, la glándula pituitaria. Este es todo mi tallo encefálico, pues aquí solamente me marcan todo el cuello encefálico, el brainstem como tal, pero este es el tallo encefálico, está conformado por
mesencéfalo por protuberancia y por el bulbo raquídeo, y pues, la continuación de la médula espinal. Entonces, todo este conjunto es mi sistema nervioso central, como a grandes rasgos, ¿no? Tiene más complejidad, pero lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, tenemos el cerebro o el encéfalo, también se puede llamar brain o encéfalo. Entonces, el cerebro o el encéfalo está conformado por el encéfalo está conformado por el cerebro, que es el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo es todo lo que tiene que ver con mis hemisferios cerebrales, llámese ganglios basales, llámese comisuras, sustancia blanca subcortical, corteza cerebral, es decir, es toda la conformación del hemisferio. El diencéfalo es el tálamo que es un centro de control, se puede decir. El hipotálamo, que tiene un control. Bueno, el tálamo es un sitio de relevo, más bien. El hipotálamo tiene un control sobre la glándula hipófisis bastante importante. Fíjense ustedes de que la hipófisis está conectada, pues digamos, este es mi hipotálamo muy mal dibujado, y la hipófisis está unida se une al hipotálamo por esta estructura que se llama el infundíbulo. Se llama el infundíbulo. Este es mi infundíbulo, y pues básicamente este infundíbulo pues va a estar conectado con mi zona posterior, con mi neurohipófisis. Entonces fíjense ustedes que el hipotálamo a través de, o sea, aquí nacen las neuronas en una serie de núcleos y bajan estas neuronas con esta serie de núcleos hacia mi diencéfalo, por mi infundíbulo, hacia mi hipófisis, y va a controlar, digamos, una serie o va a secretar ahí en esa neurohipófisis una serie de neurotransmisores que iremos viendo después a través de unos cuerpos que son los cuerpos de Henry. Bueno, listo. Entonces, tenemos acá esta estructura que es la hipófisis. El cerebelo, pues que el cerebelo es bastante importante para la transmisión y todo lo que tiene que ver con la información propioceptiva inconsciente, ¿cierto? O sea, poder yo controlar cuál es el sitio de mi articulación, si yo cierro los ojos, no caerme ni irme para un lado, es bastante interesante. Y pues la médula, el tallo encefálico, que el tallo encefálico está conformado, como les decía, por el mesencéfalo, por una protuberancia o puente de Baroglio y por una médula oblongada. Tenemos la médula espinal, que la médula espinal está conformada por sustancia blanca y sustancia gris. Y como la sustancia blanca y la sustancia gris tienen diferentes estructuras desde el punto de vista histológico, ya vamos a ver qué conlleva esto. Vamos a tener que está conformada pues por más que todo la sustancia blanca por unas columnas dorsales, unas columnas laterales y unas columnas anteriores, que ellas van a generar una función bastante interesante desde el punto de vista de conducción, de relevo, de ascenso y descenso de las diferentes fibras nerviosas, de los diferentes axones, de las diferentes vías espinales. Tenemos acá la reina de este paseo, que es la neurona. El sistema nervioso está conformado prácticamente por neuronas, y por neuroglia también, que la neuroglia es más una célula de soporte. Vamos a ver que la neuroglia va a formar distintas estructuras como la barrera hematoencefálica, va a servir también, pues en el caso del astrocito, en el caso de la microglia, me va a servir va a funcionar como un macrófago con la misma especificidad del macrófago. Vamos a tener otras células que son los ependimocitos, que van a estar rodeando la médula espinal y van a estar rodeando una serie de senos, que son los senos encargados de generar líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Listo, entonces la neurona va a estar constituida
la neurona va a estar constituida por un soma, ¿cierto? El soma pues va a tener un núcleo y pues a la vez va a estar constituido por unas extensiones de ese soma, ¿listo? Que son los neurofilamentos, no, neurofilamentos, no, los neurófilos. Los neurófilos son la constitución de esta neurona, es decir, tenemos el soma, que es la parte principal de la neurona. Ese soma va a tener unos neurófilos y esos neurófilos son extensiones del citoplasma que van a generar comunicación con otras células. En este caso tenemos las dendritas y en este caso tenemos el axón. Y pues aquí vemos unos teledendriones. Los teledendriones tienen unos botones sinápticos y eso es lo que me genera comunicación de neurotransmisores. Vamos a tener distintas, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista funcional, vamos a tener distintos tipos de célula. El primero es el motor. La célula motora pues es la que me permite generar el movimiento, la que me permite abrir o cerrar mis labios cuando estoy aquí hablando. La neurona sensitiva es una neurona que va a generar comunicación entre la periferia y el sistema nervioso central, es decir, diferencia entre la neurona sensitiva y la neurona motora. La neurona motora nace desde la médula espinal, pues cuando estamos hablando de neurona motora secundaria, ¿cierto? O neurona motora inferior, porque cuando hablamos de la motoneurona superior estamos hablando de unas motoneuronas que nacen desde la corteza cerebral y descienden y van a hacer sinapsis precisamente con esta motoneurona inferior que viaja desde la médula espinal hasta mi nervio, hasta mi músculo esquelético en este caso. Cuando hablamos de neurona sensitiva, hombre, pues estamos hablando de una neurona que me conecta desde la periferia, llevándome la información hasta el centro, hasta el sistema nervioso central. Motoneurona desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Sensitivo desde neurona, desde la periferia hasta el centro, ¿listo? Y de integración, que estas células son bastante grandes, son bastante conocidas. Tenemos la célula de Purkinje, que está en el cerebelo. Tenemos las interneuronas, o neuronas internunciales, también se conocen así, que son unas neuronas que ellas van a ser un tipo de conexión entre los distintos... entre las distintas neuronas sensitivas. Vamos a ver después, cuando estemos viendo vías, que hay una vía que se llama el tracto de Lissauer. Y ese tracto de Lissauer precisamente me va a poder generar a través de interneuronas nunciales, inhibición o activación. La mayoría de estas neuronas son inhibitorias realmente, pero eso lo vamos a ver después. Y pues la célula piramidal, que es una célula de relevo del sistema nervioso central, más que todo de mi encéfalo. ¿En dónde se encuentran los cuerpos de las neuronas? O sea, el soma de la neurona, ¿dónde se encuentra? Nosotros lo podemos encontrar en dos partes bien específicas cuando hablamos en sentido del sistema nervioso central. Una primera parte de las neuronas, o el cuerpo de las neuronas, pues lo vamos a poder encontrar precisamente en el asta anterior de la médula espinal. Esta asta anterior de la médula espinal va a tener el soma de las motoneuronas inferiores, que a priori van a viajar hasta mis distintos músculos. ¿Listo? Entonces digamos que acá hay un soma y ese soma desprende una neurófila y esa neurófila viaja hasta mi sistema nervioso simpático. Precisamente esto es este sistema que nosotros vemos acá, es el sistema nervioso, pues es la aferencia como tal. Yo les estoy comentando en este punto que la médula espinal en su función motora va a tener el cuerpo en las astas anteriores de la médula espinal. Cuando hablamos de la aferencia, esto es desde la aferencia, cuando hablamos de la aferencia, vamos a encontrar de que estas neuronas desde la aferencia, es decir, las sensitivas, van a tener su cuerpo en un ganglio que se llama ganglio de la raíz dorsal, como lo vemos acá. Ellas viajan con su axón
desde la periferia hasta el centro del cuerpo y ahí van a tener sus neuronas. Estas neuronas viajan, bueno, siguen viajando con un segundo axón hasta la hasta la asta anterior, hasta la asta posterior de la médula espinal, en donde van a generar las distintas decusaciones, van a generar las distintas ascendencias o descendencias que vamos a ver después. Cuando hablamos del encéfalo, estamos hablando también de que las vamos a encontrar en núcleos, como es este de acá, es el globo pálido. También en el tálamo las podemos encontrar, recordemos que eso es un centro de relevo. Las vamos a encontrar también en el tallo encefálico, en el cerebelo, las neuronas de Purkinje, muy conocidas. Este es el globo pálido. En los ganglios basales también las vamos a poder encontrar. Entonces, es un conglomerado de estructuras que se van a encargar de tener ahí las neuronas, ¿cierto? ¿Cómo se van a comunicar las neuronas? Pues las neuronas, para no hacer muy largo el cuento, ya se van a comunicar por medio de sinapsis. Y la sinapsis es la comunicación que existe entre las distintas neuronas. Tenemos varios tipos, ¿cierto? Hay una sinapsis que es axoaxónica, es decir, entre axón y axón. Una sinapsis que es axosómica, es decir, entre el axón y el cuerpo. Y una sinapsis que es axodendrítica, es decir, entre el axón y la dendrita, que es la más común de todas además, ¿cierto? Eso va a generar pues básicamente comunicación. Para no hacer muy largo el cuento, esto que nosotros vemos acá son vesículas que se pueden formar por clatrina, por coatómeros. Pues yo creo que eso ya está en cierta medida comprendido. Y pues lo que se va a generar es por una entrada de calcio, una interacción entre esta vesícula y la membrana plasmática, ¿cierto? Lo que va a generar es que se salga el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica, que va a actuar con algunas estructuras que vamos a llamar receptores en este punto. Más adelante vamos a mirar cómo se llaman esos receptores, no creo que neuroanato, pero vamos a mirar que hay distintos tipos de receptores que actúan sobre una u otra enzima, o bueno, en este caso neurotransmisor, que son enzimas del sistema nervioso central, para activar distintas estructuras o distintos complejos que me van a generar un cambio en la señal desde el efector, desde el transmisor hasta el efector. Entonces, la sinapsis es básicamente eso. No interesa hacer muy largo el cuento. Vamos a ver de que hay sistemas que necesitan monosinapsis, es decir, una sola sinapsis entre neurona y neurona, como es este, que es el sistema de los reflejos. Vemos que aquí nace una célula, pues aquí está el receptor, ¿cierto? Transmite esa información al axón, por medio del axón hacia el ganglio de la raíz dorsal, entra por el asta posterior de la médula espinal y va a ser una sinapsis con una neurona motora y pues básicamente va a generar el reflejo, ¿cierto? Como hay otro caso en el que se necesita obligatoriamente la sinapsis, la polisinapsis, distintas sinapsis interactuando entre la vía. Esto es, por ejemplo, el tracto espinotalámico lateral, que es el que estamos viendo acá, que es el responsable de transmitir tanto la temperatura como la temperatura como el dolor. Solo esos dos. Vamos a tomar más adelante esto con más detenimiento, pero por ahora lo que me interesa saber de que aquí en el asta posterior de la médula hay una sinapsis, es decir, una primera sinapsis. Eso es una motora, una neurona de primer orden, esto es una neurona de segundo orden. Asciende el axón por un tracto que precisamente
se le debe al tracto espinotalámico lateral. Aquí se va a juntar con otras axones de otros tractos y van a formar algo que se llama el lemnisco, en este caso el lemnisco espinal. Y estas neuronas van a ascender hasta el tálamo y van a hacer una conexión o van a hacer una sinapsis con una neurona de tercer orden. Entonces ve aquí hay una y hay dos sinapsis, tres si contamos la sinapsis de la neurona que tiene el soma en el tálamo y hasta la médula espinal, ve hasta la corteza cerebral, ¿cierto? Esto es en cierta medida a lo que yo me quiero referir con polisinapsis. Polisinapsis es ese complejo que necesita muchas neuronas, muchas sinapsis para poder actuar. Vamos a ver, ya que este no es el único sistema, pues hay bastantes realmente. Por ejemplo, cuando hablamos de vías ascendentes, estamos hablando de las vías que generan la propiocepción. Puede ser, por ejemplo, una vía que se llama la cuneo-cerebelosa, que es una vía bastante interesante, que me va a conectar información de los miembros superiores y de mis articulaciones de los miembros superiores y me la va a llevar hasta el cerebelo. O sea que eso es distinta. Por ejemplo, hay una que se llama la vía de Gracile, la vía de Cuneatus, que también es una vía que me va a generar me va a generar cierta medida propiocepción y transmisión de la vibración también hacia las distintas zonas del cuerpo, ¿cierto? Esto es, digamos que, la lógica de la transmisión nerviosa desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central a través de estos grandes complejos polisinápticos. Y los complejos monosinápticos son más sencillitos de entender. Los monosinápticos porque son básicamente reflejos, aunque hay un reflejo que es el reflejo entrecruzado, que pues vamos a tener otras sinapsis ahí implícitas, pero eso lo veremos después cuando lo estemos analizando. Yo le mencionaba ahora de que nosotros teníamos en la sustancia blanca diferentes tractos, y esos tractos van a ser la zona de entrada, de transmisión, se puede decir, de comunicación, van a ser unos puentes de comunicación entre la médula espinal, y la periferia y el sistema nervioso central, entre la médula espinal y el encéfalo, ¿cierto? La corteza o hacia donde tenga que llegar la señal. También vamos a tener tanto unas vías que son ascendentes, que son de la estereocepción, ¿cierto? Y, de la estereocepción no tanto, de la aferencia. Y vamos a tener unas zonas o unos fascículos o unas conexiones que son descendentes, que tienen que ver todo con todo desde el punto de vista motor, digámoslo así, ¿cierto? Esta, la que yo les venía diciendo, pues esta es la espinotalámica ventral. Vamos a tener aquí una que se llama la espinotalámica lateral, que no la veo. Espinolivar, esta es la espinotectal, esta es espinocerebelosa, tracto espinotalámico lateral y espinoreticular, que me va a formar pues el cuerpo reticular, ¿cierto? Bueno, esta de acá, que es espinocerebelosa dorsal, estas dos vías son de comunicación ipsilateral, solamente que ipsilateral me refiero a que actúan sobre el mismo cuerpo, ¿cierto? Sobre la misma lateralidad del cuerpo. Tienen su efecto, mejor dicho, si hay un daño en el lado derecho, tienen su efecto en el lado derecho. Si hay un daño en el lado izquierdo, su efecto en el lado izquierdo. Pero estas son un poquito más complejas de entender desde el punto de vista estructural, porque ellas tienen unas dobles decusaciones, que vamos a verla también cuando estemos viendo vía. Entonces, espinotalámico ventral, que me conduce información desde la médula espinal hasta el cerebelo, espinotalámica ventral desde la espina hasta el encéfalo, pasando pues por el tálamo y por las distintas conexiones polisinápticas, ¿cierto? Esta de acá, que es la espinocerebelosa anterior, que es la que yo les estaba mencionando ahora, que me va a llevar información desde mi espina, o sea, toda la información que se procesa en la médula espinal, hasta el cerebelo,
con una doble decusación. Esta solamente tiene una, vamos a ver ahora qué es decusación. Espinotalámica dorsal, que es una vía casi directa, y espinotalámico lateral, espinoreticular, que la vamos a mencionar, la estaremos por ahí mencionando. Fascículo de Gracilis y fascículo de Cuneato son vías que me van a generar ascendencia de la propiocepción, básicamente. Aquí faltan varias, por ejemplo la espinotectal, falta también una que es la la cúneo cerebelosa, que también puede ascender por esta vía, y pues por ahí nos vamos metiendo. Lo que interesa es que sepamos en este punto de que hay zonas en donde va a ascender la información desde la médula espinal hasta el encéfalo o hasta donde se necesite llegar, y hay unas zonas en donde va a descender, como es en este caso desde las distintas zonas. Puede ser los núcleos rojos, que van a ser los encargados de la flexión, desde la espina, pasando por la corticoespinal lateral y anterior para los movimientos finos. Hay otra que es la vestíbulo espinal, que es para todos los movimientos que tienen que ver con la extensión. Entonces ya lo iremos viendo. Por ejemplo, esta que yo les mencionaba, corticoespinal lateral, es una vía lateral y anterior, es decir, esta también que está acá, ¿cierto? Estas dos vías son, digamos que las más conocidas desde el punto de vista anatómico, porque son las que van a poder generar movimientos finos. Cuando yo toco una guitarra, y ellas van a ser las encargadas de poder generar los movimientos tan precisos para yo poder tocar esa guitarra o poder dibujar en cierta medida, ¿cierto? La tectoespinal, que esto es una vía desde sistema, o sea, esta es una vía que viene, la tectoespinal es una vía que me coge los colículos superiores que se encuentran en el mesencéfalo, y ella es una vía más como de visión. Tectoespinal. La vestíbulo espinal, desde los vestíbulos, o sea, desde el sistema nervioso, pues, o decirlo así, desde el vestíbulo, sí, del oído interno, va a descender por la médula espinal y me va a generar cierta medida, o en cierta medida no, los movimientos de flexión. Bueno, cuando yo digo que del oído no significa, o sea, ellos nacen desde el oído, lo mismo que la tectoespinal, ellos nacen desde el colículo superior, pero van a tener un fundamento en el sistema nervioso esquelético, ¿cierto? O en el sistema esquelético como tal, en el sistema nervioso que va a conectar con el esqueleto. El rubroespinal, pues es más de flexión. Entonces, esto lo iremos viendo a lo largo de las semanas. Sin embargo, me interesa de que empecemos a ver y empecemos a diferenciar por dónde es que van a ascender y a descender los diferentes tractos. Por último, pues tenemos este homúnculo que es bastante famoso, y es el homúnculo de Pinfeld, que el homúnculo de Pinfeld es un mapeado que tenemos en las distintas zonas del cerebro. Toda la información motora van a ser desde el giro precentral, y toda la información sensitiva va a llegar al giro postcentral, que va a estar dividida en el encéfalo por una sutura, por una fisura, que es la fisura de Rolando, fisura central de la médula del encéfalo, del hemisferio cerebral, y ahí pues digamos que está este mapeado, ¿cierto? Es un mapeado bastante especial, creo que lo haremos más adelante con más detalle, pero por ahora toda esta información nace desde el giro precentral y toda esta información llega al giro postcentral. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquito del desarrollo embrionario, porque para uno entrar a estudiar neuroanatomía tiene que tener claro en cierto sentido cuál es la dinámica, por decirlo así, embrionaria, porque veremos que el sistema nervioso se configura desde el mismo
desde el mismo embrión, desde la misma formación embriológica, en su función, ¿cierto? Entonces es casi imposible hablar de sistema nervioso sin antes tocar pues la embriología de este sistema. No la voy a hacer muy larga tampoco, no es la intención, sin embargo, pues nos transmitimos a la tercera semana, en donde se está formando acá, pues aquí está el nodo primario y aquí hay una línea primitiva. Recuerden que en la segunda semana, pues en la segunda, bueno, se está formando lo que nosotros llamamos la gastrulación, mejor dicho, ya se formó, decirlo así, la gastrulación me va a dividir este embrión en un sincitio trofoblasto, que es el encargado de generar la placenta, que en este caso tendría que estar aquí arriba, y en un embrioblasto, que es el encargado de generar todas las funciones como tal, o toda la estructura adicional, ¿cierto? O sea, de generar el feto. Entonces, recordemos de que este nodo primario, el nodo primario, se va a estar formando a partir de la tercera semana y desde este nodo primario van a estar migrando una serie de células, ¿cierto? ¿Qué son las células que me van a formar el endodermo? Entonces, perdón, el mesodermo. Entonces, acuérdense que tenemos aquí el ectodermo, que está en la parte superior, el mesodermo y el endodermo, que está en la parte inferior. El sistema nervioso se va a empezar a generar desde la primera, o sea, desde la migración de estas células, formando el ectodermo y formando el mesodermo como tal. Y se va a empezar a formar a través de una placa notocordal. Y esta placa notocordal es bastante importante porque va a ser el desarrollo posterior de la notocorda, que es la encargada de generar la columna, ¿cierto? Entonces, la notocorda es una sección del embrión, estamos hablando de etapa embrionaria todavía, que no tiene que no tiene mesodermo, pero, o sea, es una zona que se encuentra en el centro, qué pena, más bien se encuentra en el centro, y no tiene ni mesodermo, ni ectodermo, ni endodermo. O sea, se encuentra en el centro del mesodermo, pero no tiene ninguna de estas tres características. Esta es la notocorda, sin embargo, ella nace, como vemos acá, del endodermo. Por lo tanto, pues va a ser la que va a generar las vértebras, ¿cierto? La llegada de esta notocorda va a generar por decirlo así, eso es como una invaginación del embrión, ¿cierto? Entonces, esta invaginación, lo primero que a mí me va a formar es esta placa, que es una placa neural. La placa neural es una invaginación o es sí, por decirlo así, es una invaginación del ectodermo. Va a generar, o sea, la notocorda genera de que se empieza a doblar, más bien no invaginar, sino a doblar el ectodermo. Y al doblarse el ectodermo, me van a formar dos zonas, aquí y aquí, que son las placas neurales. Entonces el ectodermo se empieza a doblar, se empieza a plegar, como lo vemos aquí, desde la porción cervical, desde arriba, y en dirección hacia el encéfalo, formando un tubo. Este tubo es este que vemos aquí, esto que vemos aquí, o esto que vemos aquí. Y ese tubo, a la vez, va a tener en el exterior unas crestas, que son las crestas neurales. De este tubo neural van a ser todo mi sistema nervioso central. Todo mi sistema, sí, más bien todo mi sistema nervioso central. Y de las crestas neurales van a nacer los diferentes ganglios. Entonces, ya nos ubicamos en este punto, o sea, en la parte, en el tubo neural como tal. El tubo neural va a sufrir una subdivisión y esa subdivisión va a estar mediada, o se va a llamar así. La parte más cervical o más caudal, por decirlo así, es el prosencéfalo. La parte media es el mesencéfalo y la parte inferior es el romboencéfalo
rombencéfalo, ¿cierto? El prosencéfalo a la vez se va a dividir en dos. El prosencéfalo se divide en telencéfalo, ¿cierto? Y se divide en prosencéfalo, telencéfalo y se me fue. Prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo. Y diencéfalo, sí. Y el diencéfalo, el telencéfalo, a la vez va a estar formando todo lo que son los hemisferios cerebrales. Y el diencéfalo va a estar formando toda la estructura que tiene que ver con el tálamo. Llámese tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, todas estas estructuras nacen del diencéfalo. El mesencéfalo va a seguir siendo el mesencéfalo toda la vida. O sea, el mesencéfalo siempre lo vamos a conocer con ese nombre. Y el rombencéfalo es una estructura que me forma primero una estructura que se llama mielencéfalo. Y segunda, una estructura que se llama el metencéfalo. El metencéfalo. Del mielencéfalo nacen lo que es cerebelo y lo que es médula, perdón, lo que es protuberancia. Más bien, protuberancia de Baroglio o puente de Baroglio. Y del metencéfalo nace el bulbo raquídeo, o también conocido como médula oblongada. Listo. Tenemos tres divisiones dentro del tubo neural: el prosencéfalo, que se forma el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo forma, en cierta medida, los hemisferios cerebrales, con todo lo que ello conlleva, ¿cierto? Con la formación del núcleo caudado, del sistema límbico, todo esto. Y el diencéfalo, todo lo que tiene que ver con el tálamo. El mesencéfalo es el mesencéfalo, siempre va a ser mesencéfalo. El mielencéfalo está conformado o forma más bien el cerebelo y forma también el puente de Baroglio o protuberancia. Y el metencéfalo, a la postre, va a formar ¿el qué? Va a formar la médula oblongada, o va a formar también el médula oblongada o bulbo raquídeo, lo mismo. Entonces aquí, prosencéfalo, telencéfalo y encéfalo. Aquí pues me equivoqué, sería mesencéfalo. Y aquí rombencéfalo, que está formada por el metencéfalo y el mielencéfalo. Esta es un mapa en donde me van a decir las distintas estructuras, ¿cierto? Las distintas estructuras. Bueno, el metencéfalo realmente es el que forma el puente del cerebelo, no el mielencéfalo, como lo había dicho yo aquí. Creo que me equivoqué. Sí, el mielencéfalo es el que forma la médula oblongada y el metencéfalo es el que forma el puente y el cerebelo. Ahí corrijo ese error. El metencéfalo entonces forma puente y cerebelo, y el mielencéfalo forma la médula oblongada. Vamos a tener unas conexiones. Vamos a tener unas conexiones entre las distintas estructuras que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Entre las distintas estructuras se van a formar unos ventrículos, y en estos ventrículos pues, se van a generar distintas cosas, principalmente el líquido cefalorraquídeo, en los diferentes ventrículos como tal. Y entre ventrículo y ventrículo vamos a tener una conexión. Entonces nosotros vamos a tener un ventrículo que se forma entre el puente, anteriormente entre el puente, la médula oblongada, que es esta de acá, y el cerebelo, que es el cuarto ventrículo. Y y el tercer ventrículo, que se forma en el tálamo, ¿cierto? Pues en la estructura donde está el diencéfalo. Esto me va a generar la conexión entre este ventrículo, que se va a conocer como tercer ventrículo, y este, que es el cuarto ventrículo, y van a estar ambos conectados por el acueducto de Silvio,
o el acueducto cerebral. Adicionalmente, acá en la zona del cuerpo calloso, es decir, aquí vamos a tener esta zona, es el ventrículo lateral, este es el plexo coroideo, que es de donde va a nacer el líquido cefalorraquídeo, y del ventrículo lateral y el tercer ventrículo van a estar conectados por el agujero de Monroe o el foramen intervertebral. ¿Listo? Entonces habrá una serie de ventrículos en cada una de las estructuras. Los ventrículos laterales se encuentran en el telencéfalo, el cuarto ventrículo está en el romboencéfalo y el tercer ventrículo está en el diencéfalo. Entre el tercer y el cuarto ventrículo habrá una conexión por el acueducto de Silvio, que es este de aquí, o acueducto mesencefálico, y entre el ventrículo, tercer ventrículo ventrículo lateral y tercer ventrículo van a estar conectadas por el acueducto de Monroe o ventrículo interventricular. Bueno, vamos a ver cómo se forma la médula espinal. La médula espinal se va a formar como tal desde... Déjenme un segundo, por favor. Bueno, la médula espinal va a estar conformada, o sea, en cierta medida el cierre del tubo neural va a estar conformado, ese tubo neural en sí va a estar rodeado, o sea, el tubo neural es el hueco, ¿cierto? Lo que queda en la estructura va a ser un epitelio pseudoestratificado, que son neuronas neuroepiteliales. Eso es un epitelio, como todos los epitelios, muy parecido al epitelio respiratorio, pseudoestratificado, por eso viene su nombre. Pero este epitelio se empieza a dividir, ¿cierto? Se empieza a dividir y empieza a formarme neuroepitelio. Recuerden que estamos hablando en el tubo neural. Este neuroepitelio va a empezar a generar los neuroblastos, que son las células. Es decir, vamos a hacer aquí el dibujo. Listo. Haga de cuenta que esto es este epitelio, esto que yo estoy marcando acá. Este neuroepitelio va a empezar a madurar en neuroblastos, que son estos neuroblastos, que son estas estructuras que están acá, ¿cierto? Entonces, las neuroblastos como tal van a empezar a formar la capa del manto, que la capa del manto es todo lo que tiene sustancia gris. Es decir, estos neuroblastos son los somas de las futuras motoneuronas que van a estar, y pues de las neuronas sensitivas que van a estar en el ganglio, las neuronas sensitivas, y van a estar en el asta anterior de la médula espinal, las motoneuronas. Entonces, esta capa del manto, formada por neuroblastos, es decir, el neuroblasto, repito, es el soma de la neurona sensitiva o de la neurona motora en cuestión, ¿cierto? Bueno, entonces la capa del manto empieza a rodear este neuroepitelio, la empieza aquí a rodear, y posteriormente va a empezar a formar la sustancia gris. Y de estos neuroepitelios van a empezar a formarse una serie de prolongaciones, que es la capa marginal. Y esta capa marginal no es más que la sustancia blanca. Es decir, vamos a tener una capa del manto. Al final, pues la médula espinal, como todos la conocemos, va a estar formada así, ¿cierto? Digamos, esta es la estructura de la médula espinal que todos conocemos, esto aquí, ¿cierto? Estas son las astas posteriores, astas anteriores, astas posteriores. Esto va a ser en principio la capa del manto, y esta estructura que sale, este es el conducto ependimario, esta estructura que sale en principio va a ser la capa marginal. Capa del manto, sustancia gris. Capa marginal, sustancia blanca, para no hacerlo muy complejo, ¿cierto? Entonces, tenemos un epitelio que es el que forma, o sea, el ectodermo como tal fue el que quedó y quedó formando ese neuroepitelio. Ese neuroepitelio va a madurar y va a formar neuroblasto. Ese neuroblasto va a formar la capa del manto, que es la sustancia gris, y la sustancia gris, o sea, esos somas que forman la sustancia gris van a ser los que van a formar posteriormente el axón. Es decir, la capa marginal, que posteriormente va a ser la sustancia blanca. Entonces,
Vean aquí lo bonito de todo esto. Tenemos también una placa, o sea, dentro del mismo, estamos ya hablando de la capa del manto, ¿listo? Entonces, en la capa del manto se van a empezar a proliferar los neuroblastos, ¿listo? Y van a empezar a formar dos protuberancias. Esta protuberancia alar y esta protuberancia basal. La protuberancia alar es la que vamos a conocer como el asta posterior de la médula espinal. Y la protuberancia basal es la que vamos a conocer como el asta posterior de la médula espinal. Entonces tenemos la capa del manto que se está formando en este punto, este es el tubo neural. Estos son los somas, digamos que aquí sale el soma de esta neurona, aquí sale el soma de esta neurona. Esta es la formación del tubo neural, ¿cierto? Tubo neural. Y el tubo neural, como tal, este tubo neural, se va a empezar a cerrar. Y el conducto ependimario, al final, va a terminar siendo el remanente del tubo neural. O sea, fíjense en ustedes, tenemos el tubo neural. Se empiezan a formar los neuroblastos. Los neuroblastos en esta zona. Los neuroblastos empiezan a generar axones, ¿cierto? Y estos axones, esta es la capa del manto, entonces estos axones van a formar la sustancia blanca. Pero al mismo tiempo la capa del manto, que formó la capa marginal en principio, o sea, esta es la capa del manto, que forma la capa marginal, al mismo tiempo la capa del manto se divide en dos estructuras, una que es la placa alar, que va a ser las células del sistema nervioso aferente, por decirlo así, del asta posterior, y en unos somas del asta anterior, que son las que van a ser del sistema nervioso eferente. ¿Ven lo interesante? Y el tubo neural, al final, va a ser el conducto ependimario. Entonces, ahora una adición constante del neuroblasto a la capa del manto, que formarán dos protuberancias, una ventral que forma la placa basal, es decir, esta de acá, y otra dorsal que se encarga de formar la placa alar, que es esta de acá. La placa basal contiene células de las astas motoras ventrales, esta de acá, y las capas alares de las zonas sensitivas, esta de acá. Esto y esto son motoneuronas, recuerde que son neuroblastos que forman la capa del manto, que salen los axones y forman la capa marginal, que es la sustancia blanca, que son los distintos tractos además que vimos ahora. Y el tubo neural tendrá dos límites demarcadas. Bueno, me falta mencionar eso, que esta que es la placa del techo, que me va a limitar a la placa alar, y esta de aquí que es la placa del piso, que me va a delimitar a la placa basal. ¿Listo? Y esta placa alar y esta placa basal van a congruir aquí y van a formar el conducto ependimario. Es que, perdón, este tubo neural es el remanente del conducto ependimario. Y la placa intermedia está ubicada entre la zona alar y la zona basal, por acá. Y esta placa intermedia, bueno, se me había olvidado mencionarles, todos los segmentos de mi médula espinal tienen como tal una estructura, ¿cierto? Tiene las astas anteriores y las astas posteriores. Las astas anteriores son las motoras, las astas posteriores son las sensitivas. Y además hay unas zonas especiales de la médula espinal que tienen las astas laterales, que son las encargadas de contener los somas del sistema nervioso simpático, tóraco-lumbar, recuerden. El sistema nervioso simpático está en la zona torácica y lumbar. Entonces ahí está. Bueno, terminamos con esta tortura de embriología y seguimos mirando a ver el sistema nervioso, cómo se conforma. Vamos a empezar a mirar las células. Como les decía, la célula principal, la reina de esto es la neurona. La neurona pues tiene un núcleo, que pues, no lo debemos confundir con el núcleo del sistema nervioso, porque, o sea, recuerden que los distintos somas se aglomeran en un mismo núcleo. Y ese núcleo pues es el que básicamente va a generar o va a contener el material genético. Recuerden ustedes que tenemos dos formas
de cromatina, una que es la eucromatina y otra es heterocromatina. Como el núcleo en su mayoría del tiempo no, el núcleo real, el axón nunca, perdón, la neurona nunca va a tener división, entonces casi siempre esto está en eucromatina porque pues, no hay como mucho peligro de que se duplique la información genética, eso es eucromatina, casi siempre está descondensada. Que la eucromatina además recuerden que es la que me permite generar la transcripción, la transducción y todo ese cuento. Pero desde esta eucromatina nace la transferencia, la transcripción de ARN mensajero, que a la final va a ser el que va a estar en el núcleo, o sea, la que va a entrar al ribosoma para generar la transcripción, la traducción, que en cierta medida van a ser los neurotransmisores. Entonces tenemos una neurona, que son células que se especializan tanto en la recepción como en la propagación del estímulo. Y todas estas tienen una anatomía general que se basa en un cuerpo y unas neuritas, ¿cierto? Y las neuritas pues van a ser el axón, las dendritas y los teledendriones, que son esto de acá. Bueno, lugares en donde las podemos encontrar, las neuronas. Como les decía, en los núcleos basales, también se pueden encontrar en la médula espinal y se pueden encontrar en los ganglios de la raíz dorsal. También los podemos encontrar en los ganglios simpáticos y ganglios parasimpáticos. Clasificación de las neuronas. Las neuronas se clasifican según su forma o según el número de neuritas que ellas contengan. Por ejemplo, esta neurona en especial va a ser una neurona pseudounipolar. Pseudounipolar porque, como lo vemos acá, se basa básicamente en que nace una sola neurita, que es esta, y esta neurita es la que se va a dividir en dos, una ascendente y la otra descendente, que es esto de acá. ¿Listo? Una ascendente y otra descendente, pero vean ustedes que es la misma neurita, entonces por eso las llamamos neuronas unipolares o pseudounipolares también las llaman, porque pues en la práctica parecen neuronas que son bipolares, pero no, resulta que son neuronas unipolares, entonces por eso las llamamos de esta manera. Igual pues ellos van a tener sus dendritas, tanto en la periferia como en el centro, ¿cierto? La neurona bipolar, no sé por qué está esto aquí así, pero bueno, la neurona bipolar es una neurona que va a tener dos estructuras, ¿cierto? Dos neuritas, y esas neuritas van a ser las que nacen desde el soma. De aquí nace el soma, aquí está el soma, de aquí nace una neurita, de aquí nace otra neurita, ambas son axones. Y esos axones pues son los que se van a generar en el teledendrio. Estas son neuronas sensitivas, estas son motoras más que todo. Estas son sensitivas porque vea que traen información de la periferia, la pasan al ganglio, pues en este sentido el soma tiene que estar en el ganglio y posteriormente la van a pasar hacia arriba, hacia las dendritas, ¿no? Hacia el sistema nervioso central. Unas neuronas que son multipolares, es decir, tienen distintas ramificaciones. Estas son raras. Estas son las que son extrañas. Estas las podemos encontrar tanto en el sistema vestíbulo-coclear y también las podemos encontrar en la retina. No son muy comunes. Estas son las que podemos encontrar con mayor frecuencia en básicamente son neuronas motoras. Son multiunipolares, tienen distintas dendritas, ¿verdad? Que aquí sale una dendrita, de aquí sale otra dendrita, de aquí sale otra dendrita, finalmente va a salir un axón. Mira que tienen distintos neurófilas.
Se encuentra en la célula, en el encéfalo y en la médula espinal. Como les digo, son neuronas motoras, básicamente las del encéfalo son superiores, neurona motora superior, las de la médula son neurona motora inferior. Tenemos una clasificación según el axón. Este axón lo vamos a encontrar en dos presentaciones, una que es corta y otra que es larga. Damos la clasificación como tipo Golgi. La clasificación tipo Golgi lo que nos dice es la neurona de axón largo, es la Golgi tipo 1. Normalmente pues aquí vemos la célula piramidal, aquí vemos una célula de Purkinje. Estas neuronas son de axón, perdón, estas de Purkinje, esta es piramidal. Esta es motoneurona inferior, que es multipolar. Entonces, estas neuronas de axón largo van a tener precisamente un axón muy largo y casi siempre son excitatorias. Y las neuronas de axón corto, como estas, vemos de que tienen pues, precisamente un axoncito muy cortico y son básicamente casi siempre inhibitorias, son clasificadas como Golgi tipo 2. Vemos aquí pues la clasificación. Unipolares, pues tiene una sola neurita, se divide a corta distancia del cuerpo celular, ganglios de la raíz posterior. Tenemos la bipolar, que es una sola neurita, se origina a partir de cualquier extremo del cuerpo celular, está en la retina, cóclea, cóclea sensitiva, ganglios vestibulares. Multipolar, tiene muchas dendritas y un axón largo. Y bueno, Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. Vemos acá pues esta histología, esto es una médula espinal, esto es un cerebelo y esto es un ganglio. Entonces este de aquí es el núcleo, o es el núcleo de una neurona, y lo que vemos aquí diferentes es neuroglia, por ejemplo, eso que está marcando acá es un astrocito. Aquí de pronto, aquí se ve una microglia, perdón, un astrocito, y la microglia se ve aquí. Microglia. Esto es un soma en ganglio, y esto que están acá ya son las células satélite. Esta célula de Purkinje, esto es capa molecular granulosa y esto es capa molecular, que además tienen los axones largos tipo 1, si ustedes los ven acá, de las neuronas de Purkinje. Los gránulos de Nils son, digamos, una estructura que es bastante común en la célula nerviosa y es debido a la gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso que nosotros tenemos en este punto. Pues no hay más que decir, o sea, es la tinción histológica que le damos a este retículo, es la tinción histológica que le damos a esto, y es lo que, o sea, tienden a ser muy basófilos realmente, y no son más que complejos ribosomáticos generando proteínas, neurotransmisores. Están distribuidas pues, en casi toda la célula, menos en el axón. Es decir, realmente están en el soma. Se pueden encontrar también en las dendritas, pero en el axón y en el cono axónico no. El aparato de Golgi, pues yo creo que lo conocemos todos, será el centro de empaquetamiento de los productos generados en los gránulos de Nils. Es decir, estas estructuras que se generan acá, que son neurotransmisores, van a ser empaquetados en el aparato de Golgi para posteriormente ser transportados a los botones presinápticos para generar la sinapsis. Tendrá vital importancia en la generación de vesículas de transporte que serán las encargadas de transportar los neurotransmisores generados en el retículo endoplásmico. En la neurona tenemos un citoesqueleto. Este citoesqueleto está conformado por las distintas estructuras o por las mismas estructuras que los otros esqueletos. Y lo que encontramos es que en estas neuronas, ¿cierto? En las neuronas vamos a tener unas neurofibrillas
que se componen principalmente o sea, es el componente principal del esqueleto de la neurona. Ellos van a estar conformados pues prácticamente de actina y de miosina. Tenemos los neurofibrillas. Las neurofibrillas son las que componen principalmente, o sea, son los mismos túbulos internos, son las mismas fibras intermedias, como tal formadas pues por tubulina. Ellas pues acuérdense que van a conectar, es decir, son estas estructuras que están acá. Normalmente en la célula conectan desmosoma con desmosoma. Aquí pues van a ser en el sentido más de soporte, ¿cierto? Es esta que vemos también acá, estas verdes. Vamos a tener unos neurofilamentos, que los neurofilamentos ahora sí están formados por cadenas pesadas de miosina, cadenas pesadas de miosina y cadenas ligeras de actina, que son estas de acá. Van a estar más que todo las dendritas y los teledendriones, véanlos aquí también. Y finalmente vamos a tener unos microtúbulos, que son esos complejos que se van a formar en todo el cono axónico, para poder transportar una vesícula, ya sea en sentido retrógrado, desde el núcleo hasta la periferia del axón, y en sentido anterógrado, desde el axón, desde los botones terminales del axón hasta el núcleo. Como les dije, hay dos tipos de movimiento, un tipo que es retrógrado, que es del centro hacia la periferia, y un movimiento que es anterógrado, que es desde la periferia hasta el centro, es decir, hacia allá. Cuando hablamos del movimiento retrógrado, va a estar, esto está la vesícula, y la vesícula va a estar comunicada o conectada al microtúbulo en medio de transporte por unas moléculas que se llaman motores moleculares, que serán las encargadas, son como unos pies que en utilización no necesitan ATP para funcionar. Van a empezar a andar por estos microtúbulos para finalmente llegar a la zona donde se necesita. Cuando hablamos de movimiento retrógrado, siempre estamos utilizando la cinesina o la quinesina. Cuando hablamos de movimientos anterógrados, estamos utilizando ineína. Recordemos que estos dos son motores moleculares. La membrana plasmática, pues no hay mucho que decir, o sea, es prácticamente lo mismo que en todas las células. Está conformada de una bicapa lipídica, tiene colesterol para aumentar la fluidez de la membrana. Recordemos que el colesterol se pega aquí en las zonas de los fosfolípidos, ¿cierto? Tenemos unas glicoproteínas, las proteínas transmembrana, que serán pues las encargadas de comunicar a la célula con otra. Normalmente el potencial de membrana en reposo es de menos 80 o menos 70, menos 80. Eso es debido a las diferentes conformaciones iónicas que existen en el interior de la membrana, es decir, acá, con relación al exterior. Bueno, y vamos a hablar un poquito del potencial de acción. Tampoco es muy importante meternos en este tema a cabalidad. Sin embargo, sí es de vital importancia que lo vayamos conociendo. Como yo les decía, en el interior de la membrana, en el interior de la célula, hay una mayor concentración de potasio con relación al interior. Y en el exterior de la membrana hay una mayor cantidad de sodio con relación al interior. Cuando estamos hablando de un potencial de acción, es el cambio de permeabilidad por distintos solutos. Es decir, cuando nosotros vemos esta curva, esto se llama una despolarización, es porque estamos evidenciando entrada de sodio a la célula que la vuelve que la vuelva positiva. Cuando generamos repolarización es porque estamos generando salida de potasio. Y una hiperpolarización es el actuar de una bomba o de unos canales que se llaman canales de escape de cloro y de potasio, que no tienen mucha importancia en este ámbito. Por ahora digamos que es una bomba sodio-potasio que va a sacar 3 sodios de afuera de la célula, va a sacar 3 sodios desde el interior de la célula y va a entrar 2 potasios para volver el potencial de membrana a su estado original. Entonces, para resumirlo, nosotros tenemos 3 fases. No es muy importante tampoco en este punto el potencial de acción. Sin embargo, tenemos esta zona donde hay una alta permeabilidad por el potasio, es decir, el potasio empieza a salir, pero
pero como está cercano a su membrana, a su potencial de equilibrio, pues él va a estar aquí casi estático en menos 70, hay una poca permeabilidad por canales de sodio. En este punto pues hay un ligando por sinapsis, o sea, hay una acción que me abre canales de sodio. Los canales de sodio hacen ascender el potencial de membrana hasta un pico de potencial, ¿cierto?, de acción, que es cercano al equilibrio, el potencial de equilibrio del sodio. Y en este punto se cierran estos canales, se abren los canales de potasio y empieza a fluir el potasio desde afuera hacia adentro. Repito, no, esa es la dinámica, sin embargo no es así como funciona. Para explicar esto, pues tendríamos que meternos en el tema de los canales, en el tema de los intercambiadores, en el tema de las bombas, tema de permeabilidad. Tendríamos que hablar pues, de múltiples factores, que no es la intención en este momento. Simplemente mi interés es que ustedes conozcan el potencial de acción y sepan que esta es la forma en la que la célula transmite la información. Hay unas leyes, pues la ley del todo o nada, que es la ley del umbral, ¿cierto? Si llega un estímulo que no es lo suficientemente largo, pues para llevar a la célula hasta un umbral, pues ella no va a generar potencial de acción. Eso es la ley del todo o nada. Hay una ley que se llama de refractariedad absoluta, que es que así llegue un estímulo muy fuerte, en este punto no se va a generar otro potencial de acción, y si llega en este punto sí se va a generar un segundo montaje, otro potencial de acción, que va a estar el mismo pico de potencial además. Y hay una transmisión de señal que la célula, pues, que se debe más bien a la unión de las vesículas con la membrana plasmática, para activarme nuevamente otros canales de otra célula que va a generar la misma acción. Ustedes quieren saber un poquito más de potencial de acción, pues aquí tenemos un poquito más. Les digo, no es el interés de esto, sino que simplemente me interesa de que de pronto lo sepamos, ¿cierto? La forma de transmisión del impulso nervioso, el potencial de acción se extenderá desde y a través de la membrana plasmática, a través de lo largo de las neuritas, desde el axón, como un impulso nervioso. Cuando se propaga un potencial de acción en un lugar de la membrana, no podrá haber otro potencial de acción. Esto se conoce como periodo refractario. Y cuando entra sodio, se estará estimulando la membrana plasmática. Cuando entra cloro, esto le falta aquí un menos, este es un menos acá, se estará inhibiendo la membrana plasmática. Excitar es volver positiva, es decir, despolarizar. Inhibir es volver más negativa. Cuando yo inhibo, significa que necesito un impulso más grande para devolver el potencial de equilibrio. Esto de los canales, estos son canales de sodio y de potasio. Recuerden ustedes de que los iones tienen una polaridad, es decir, tienen una carga eléctrica que va a atraer al agua, y esto es lo que precisamente me va a permitir generar a lo largo o sea, rodeando al ion. Esto es una corona de agua que hace que los canales como tal sean bastante específicos para una u otra ion. Esto a la final aquí tiene unos sensores que me van a permitir captar o saber cuál es el ion. Esto está formado por aminoácidos, recordemos. Aquí pues hay unos aminoácidos polares que le van a dar la caracterización al transportador. Entonces si la carga de los aminoácidos es negativa, pues básicamente vamos a decir de que va a entrar un catión. Y si la carga del aminoácido es positiva, tipo serina, tipo trionina, tirosina, por ejemplo, estamos diciendo de que va a permitir la entrada de un anión, como el cloro, por ejemplo. La sinapsis, como les dije al principio, es el lugar en donde dos células se ponen en estrecha proximidad. Ellas no se unen, sino que están en estrecha proximidad. Acordémonos que hay una hendidura sináptica, que es de donde va a viajar aquí y acá, que es de donde va a viajar el neurotransmisor al receptor. Chao.
a receptor, y esto va a generar que el neurotransmisor básicamente se pegue al receptor para abrir ciertos canales y generar el potencial de acción. Cada neurona puede tener 1000 sinapsis, o sea, se conecta con hasta 1000 neuronas vecinas por sinapsis, es decir, puede generar 1000 sinapsis, y las sinapsis pueden ser de tipo químico, como ocurre en la neurona, o de tipo eléctrico, como ocurre en el corazón. Acordemos que esto pasa en el corazón, es por los discos intercalares que conectan una fibra muscular con la otra. La sinapsis química es bastante importante, es la función, o sea, es el tipo de sinapsis que me permite generar conexión entre neurona y neurona, o entre neurona y músculo. Entonces, a través de la unión de neurotransmisores con transportadores, ¿cierto? Con receptores de transporte que van a permitir la apertura de estos y generar un flujo de un ion u otro para la despolarización o la hiperpolarización de una membrana. En la terminación del axón existirá una membrana presináptica que contendrá vesículas que han sido transportadas desde el aparato de Golgi, el botón presináptico. En la membrana postsináptica habrá una serie de hendiduras y receptores que reconocen a los neurotransmisores y generan diferentes acciones. En el botón presináptico, y la membrana, entre el botón presináptico y la membrana postsináptica, habrá un espacio que se denomina hendidura sináptica, que es este, que es por donde pasarán los neurotransmisores una vez hayan sido expulsados de la vesícula. O sea, la vesícula se conecta acá y me va a unir, o sea, me va a generar que el flujo de neurotransmisores viaje hasta el receptor abriendo esta compuerta. Y se pueden realizar múltiples sinapsis nuevas a lo largo de la vida. Es un proceso de vital importancia para el aprendizaje y la neuroplasticidad. Aquí vemos un receptor, que este es el GABA. El receptor GABA me abre canales de cloro. Y tenemos un receptor que es acetilcolina, que me abre canales de sodio. Este, en la mayoría de los casos, hiperpolariza la célula. Este, en la mayoría de los casos, polariza o despolariza más bien la célula. Las neuroglias son unas células que son importantes más desde el punto de vista de soporte. La neuroglia tenemos en varias presentaciones un oligodendrocito que es la encargada de generar una mielina que rodeará a los vasos sanguíneos, perdón, a los axones. Tenemos unos astrocitos que son los encargados de generar una barrera hematoencefálica, la famosa barrera hematoencefálica, y tenemos aquí la microglia, que ella funciona como macrófago. Y pues las células ependimarias, que son las que van a estar conformando el conducto ependimario. Pues el astrocito, como les digo, importancia para la barrera hematoencefálica. Es un depósito importante de potasio, fíjense ustedes, es bastante importante. Ella guarda mucho potasio dentro de sí y es responsable de la producción de glutamina, de GABA, o sea, de glutamina, que es un precursor importante para la producción de GABA. Esto es debido a que tiene una enzima que es la glutaminosintasa. Cuando estamos hablando del periodo embrionario, ellas van a ser importantísimas a la hora de transportar ellas van a hacer el papel de obrera. Ellas van a transportar diferentes estructuras hasta el centro final de ubicación. Básicamente, pues los axones más que todo van a ser transportadas por este tipo de célula. Cubren los axones evitando la propagación del impulso nervioso y pueden, es decir, este tipo de neuroglia es importante a la hora de evitar un potencial de acción. Es importante, cumplen la función de aislante, mejor dicho, y pueden fagocitar a las terminales axónicas, es decir, estas terminales, evitando así un potencial de acción. Entonces ellas evitan también en cierta medida potenciales de acción que no se tengan que generar.
tienen reacción tienen una influencia muy grande en las reacciones inmunohistoquímicas. Los oligodendrocitos, pues como les digo, ellos son los encargados de formar la mielina, que cumplen función aislante. Ellos no permiten que el flujo, que el flujo eléctrico salga desde el potencial de acción y genera entre mielina y mielina una estructura que aquí la podemos ver, se conocen como los nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier, bueno, aquí también están. Se encuentra en la sustancia gris como en la célula satélite. Básicamente este oligodendrocito es la misma célula de Purkinje, célula de Schwann, creo que es la misma célula de Schwann en el nervio como tal. Vamos a ver si yo la tengo por acá. Bueno, vamos a ver. Se encuentra en la sustancia gris como en la célula satélite, es la sustancia blanca formada, o sea, en la sustancia blanca forma hileras a lo largo de las fibras nerviosas, son responsables de la producción de la mielina, y la vaina de mielina comienza a aparecer en el axón cercano al cono axónico, que el cono axónico además es la zona donde va a empezar a propagarse el impulso nervioso. La microglia o célula de Ortega, pues como les digo, ya cumplen la misma función de una célula de un macrófago, es decir, los macrófagos, recuerden que van a tener unos receptores especiales que van a endocitar a la partícula en un lisosoma primario, ¿cierto? Y ese lisosoma primario tiene una acidez muy grande que va a separar como tal a los receptores, o sea, se endocita vesícula y receptor, y el lisosoma, o sea, esa vesícula, va a empezar a generar una entrada de hidrógenos, de hidrogenionas, que me van a disminuir el pH, es decir, me van a aumentar la acidez, y eso genera de que se disocie la sustancia patógena de los receptores. Entonces la sustancia patógena se desintegra posteriormente ya en el lisosoma, y estos receptores van a subir nuevamente a la membrana para ser parte de ella. Es el mismo funcionamiento de un macrófago, la misma fagocitosis que nosotros conocemos. Su principal función es fagocitar. Cuando hay lesiones en algún punto de la microglia se va a desplazar hacia el sitio de lesión, y cuando llega al lugar afectado cambia su morfología. Cambia su morfología alargada a presentar un núcleo redondo, lo que indica que ha iniciado su proceso fagocítico. Esta es la misma célula de Ortega. El ependimocito, pues son células que forman el epitelio cúbico simple que podemos encontrar en el conducto ependimario. Formarán el epitelio del plexo coroideo, que el plexo coroideo es básicamente donde se empieza a generar el líquido cefalorraquídeo. Serán las encargadas de la formación del líquido cefalorraquídeo, como lo mencioné ahora. En el infundíbulo del tercer ventrículo tendrán otro epitelio formado por ependimocitos, y estas células ependimarias se conocerán como tanicitos. Esta de acá, o sea, las células que forman el epitelio del tercer ventrículo se llaman tanicitos, y la función de esto es el intercambio de sustancias y nutrientes entre el líquido cefalorraquídeo y los capilares. Recordemos que el astrocito hacía una barrera hematoencefálica entre el vaso sanguíneo y el axón, ¿cierto? La célula, la neurona. Lo que hace los tanicitos en este momento, pues las células ependimarias, pues es básicamente pasar, como no hay una conexión directa entre axón y vaso sanguíneo, pues ellas lo que hacen es como ayudar a generar ese intercambio sin que haya contacto con la sangre, porque la neurona es una célula bastante delicada, y ante cualquier entrada de agua, salida de agua, modificación iónica, pues puede presentar grandes problemas desde el punto de vista fisiológico. Digamos que esto es la generalidad del sistema nervioso. Lo vamos a analizar con mayor detenimiento. Vamos a ver cada una de estas partes.
creo que la próxima semana vamos a empezar a mirar cuál es la conformación de la médula espinal. Vamos a mirar por dónde es que suben y descienden esas fibras. Posteriormente vamos a entrarnos en ese cuento de la conformación externa del tallo encefálico. Vamos a ver el agujero ciego. Vamos a ver lo que son el núcleo del facial. O sea, vamos a ver todas estas estructuras que me permitirán luego entender de dónde salen los pares craneales, de dónde salen los distintos estructuras del cuerpo, nerviosas como tal, y pues ya iremos avanzando, luego nos meteremos en configuración interna de la médula y posteriormente pues nos meteremos en la configuración interna del tallo encefálico para ir entendiendo más todo este contexto. Bueno, muchachos, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.